compartir a sus correos institucionales el día de mañana, en el transcurso del día de mañana. Como les decía, la idea de esta inducción es que ustedes ya tengan la información de cómo iniciar y sacar adelante la asignatura de práctica empresarial. Les pido el favor, presten mucha atención a la información que les voy a dar. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna duda de lo que ya esté comentando, por favor la escriben en una hoja, en un papel, en un cuaderno, y al final vamos a sacar un espacio para que de manera ordenada tomemos cada una de esas preguntas y les demos solución. Entonces, arranquemos. ¿Qué es la práctica empresarial? Ustedes cuando entraron o cuando iniciaron su programa, la última asignatura que vieron ahí en su pensum fue práctica empresarial. Eso es una asignatura que tiene unos créditos, que se aprueba con una nota de 3 o más. Asimismo se puede reprobar esa asignatura, ¿listo? Y la idea es que ustedes durante su práctica empresarial realicen funciones acordes a su programa y que puedan prestar esos servicios y esos conocimientos a las empresas. ¿Listo? Nosotros, la jefatura de prácticas, estamos encargados de todo el proceso de ubicación, seguimiento y evaluación del practicante. Nosotros tenemos alianzas con empresas que van a querer que ustedes hagan parte de ella para el tema de las prácticas. Ya les voy a contar más adelante cómo es el proceso de las empresas y cómo va a funcionar ese tema de la ubicación. ¿Cómo se aprueba esta asignatura de práctica? Muy sencillo, 3 puntos muy importantes. 1, asistiendo y cumpliendo con el tiempo de práctica. Ya más adelante les voy a decir cuáles son los tiempos disponibles de práctica. Cumpliendo con las funciones que les asignen en las empresas. ¿Listo? Funciones y horarios importantes. Las empresas los van a requerir a ustedes en unos horarios para que desempeñen funciones. Debemos entrar a cumplir con esos horarios. Y cumpliendo con el reglamento de la empresa, el reglamento de prácticas y el reglamento del Politécnico. Recuerden que aunque ustedes estén fuera de la institución o que ustedes estén haciendo práctica en una empresa, igual ustedes están representando al Politécnico Internacional. Deben acogerse de igual manera al reglamento de la empresa, deben seguir unas reglas que tenga la empresa, igualmente el área de prácticas o el reglamento del Politécnico Internacional. Listo, arrancamos. Tipos de práctica. Mucha atención. Entonces, hay 3 tipos de práctica. El primero se llama empresas ofertadas por CBC. El estudiante que quiera aplicar a ese tipo de práctica debe encontrarse en la ciudad de Bogotá. Este tipo de práctica es donde los estudiantes van a ser asignados a una empresa que queda dentro de Bogotá para que realicen las funciones acordes al programa. ¿Listo? Ustedes van a poder seleccionar la empresa. Cuando ustedes cumplan unos requisitos, que ya más adelante los vamos a ver, el docente supervisor de prácticas los va a contactar a ustedes para comentarles qué empresas hay disponibles y que ustedes puedan escoger la que más se ajuste o la que más les guste. Deben tener una disponibilidad mínimo de 36, máximo 48 horas a la semana. Las empresas a ustedes lo requieren en horario de lunes a viernes, algunas de lunes a sábado, eso ya depende de la empresa. Horarios de 8 a 6 de la tarde o de 7 a 5 de la tarde. Es un horario laboral. ¿Listo? Para el estudiante que quiera aplicar a estas empresas ofertadas por CBC, pueden hacer prácticas de 10 semanas o prácticas de 6 meses. Más adelante vamos a dar más información de estas modalidades de práctica. Segundo tipo de práctica, presenta empresa. Este se aplica para cualquier estudiante o el estudiante que se encuentre en cualquier ciudad del país. ¿Listo? Este tipo de práctica, ustedes buscan o tienen una empresa que los quieran contratar. Ustedes nos presentan esa empresa. Ya en unos momentos también les comento cuáles son los requisitos de esa empresa para que quede validada. Y una vez nosotros aquí desde el área de prácticas validemos la empresa, ustedes pueden arrancar en esa empresa que nos presentaron la práctica de 10 semanas o de 6 meses. ¿Listo? Si van a presentar empresa, deben asegurarse de que la empresa tenga personería jurídica. No se aceptan empresas con personería natural. Asimismo, que la empresa que los vaya a contratar para hacer la práctica asuma la afiliación y pago de la ARL.
Como les decía, pueden ser prácticas de 10 semanas o prácticas de 6 meses bajo contrato de aprendizaje SENA. Eso ya depende lo que la empresa decida, si es de 10 semanas o de 6 meses. Obviamente, el estudiante que presente una empresa debe desempeñarse en un área acorde a su programa. ¿Listo? Tercer tipo de práctica, se llama homologación. ¿Listo? Y aplica para estudiantes que se encuentren en cualquier ciudad del país. ¿Listo? Es homologación de la asignatura práctica empresarial. Entonces, el estudiante debe estar contratado a término fijo e indefinido en una empresa, ¿sí? Además, el estudiante debe tener una antigüedad mínimo de 3 meses desempeñando funciones acordes a su programa en esa empresa. ¿Listo? Si cumplen con estos requisitos, estar trabajando en una empresa con contrato a término fijo indefinido, que estén desempeñando funciones acordes al programa y que además lleven mínimo 3 meses contratados en esa empresa, pueden realizar homologación de la asignatura de práctica. Nosotros, desde el área de prácticas y la docente supervisora de prácticas, va a realizar una evaluación de desempeño con sus jefes inmediatos para el estudiante que vaya a aplicar homologación. De esa evaluación sale una nota y esa nota va a ser la definitiva de la asignatura de práctica empresarial. ¿Listo? Esos son 3 tipos de prácticas. Repito, 1, ofertas de CBC que aplica únicamente para estudiantes que estén en la ciudad de Bogotá. 2, presenta empresa, cualquier ciudad del país. 3, homologación, lo mismo, cualquier ciudad del país. Modalidades de práctica. Entonces, como les decía en la anterior diapositiva, hay prácticas de 10 semanas o prácticas de 6 meses bajo contrato de aprendizaje SENA. Entonces, para las prácticas de 10 semanas, una vinculación con la empresa no laboral, ¿sí? Es decir, no es necesario firmar algún contrato ni algún formato para hacer las prácticas de 10 semanas, simplemente con la empresa se define una fecha de inicio y finalización, que son 10 semanas calendario. Deben tener disponibilidad, como les decía, de mínimo 36, máximo 48 horas de práctica. No se pueden hacer menos de 36 horas a la semana de práctica, ni más de 48. Estas empresas que oferten prácticas de 10 semanas no dan ningún tipo de subsidio o ningún tipo de salario mensual. ¿Listo? Si la empresa quiere dar algún subsidio, algún bono de alimentación o de transporte o algún auxilio económico, eso es decisión de la empresa, pero no están obligadas a ofrecer este beneficio económico. Las empresas de 10 semanas asumen la afiliación y pago RL de ustedes durante las 10 semanas. Deben ustedes cumplir con 10 semanas calendario de práctica. ¿Listo? Y durante estas 10 semanas se va a realizar una evaluación de desempeño. ¿Listo? La docente de prácticas va a llamar a sus jefes para hacer esta evaluación en el transcurso de las 10 semanas y la nota que salga de esa evaluación va a ser la nota definitiva de la asignatura. ¿Listo? Vamos ahora a hablar de las prácticas de 6 meses. ¿Listo? Estas prácticas se llaman cuota SENA o les dicen cuota SENA, en donde el estudiante firma un contrato legal, un contrato de aprendizaje con la empresa. Hay un contrato legal firmado entre empresa y estudiante que tiene una duración de 6 meses. Lo mismo, mínimo 36, máximo 48 horas a la semana. La empresa está obligada por ley a ofrecer y dar al estudiante o el 100 o el 75% de un salario mínimo. ¿Listo? ¿De qué depende el 100 o el 75? Depende de la empresa. ¿Listo? Afiliación a la EPS durante los 6 meses, afiliación y pago de la EPS durante los 6 meses y la RL también de ustedes durante los 6 meses de práctica. Importantísimo, presten mucha atención. Importante no haber sido cuota SENA anteriormente. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes anteriormente hicieron un programa presencial o realizaron de pronto otro programa virtual y ya firmaron un contrato de aprendizaje con otra empresa o con otra institución, no pueden volver a firmar un contrato de aprendizaje. Por lo tanto, ustedes tendrían que hacer práctica de 10 semanas. Todos los colombianos tenemos una sola oportunidad de realizar prácticas de bajo contrato de aprendizaje. ¿Listo? Para que tengan en cuenta esa información.
Para los chicos que apliquen a esas prácticas de 6 meses, se van a realizar 2 evaluaciones de desempeño en el transcurso de los 6 meses y la nota sale del promedio de esas 2 evaluaciones de desempeño. Estas modalidades no aplican para el tipo de práctica de homologación, porque como les decía, para los chicos que puedan homologar, se hace simplemente es una evaluación de desempeño, sale su nota y listo, queda aprobada la asignatura. Recuerden, si tienen preguntas o tienen dudas, por favor escriban y ahorita sacamos un espacio para responder esas inquietudes. Resulta que también hay un cuarto tipo de práctica con el cual ustedes pueden sacar adelante la asignatura. Es un taller virtual que se desarrolla en el campus virtual del Politécnico, se llama Certificado de Emprendimiento Crea tu propia empresa. Se llama así el taller, tiene una duración de 10 semanas. Es un taller en donde ustedes van a tener que desarrollar algunas tareas, algunos trabajos, van a ver unas clases. En caso de que no puedan asistir a las clases, pues estas van a quedar grabadas para que ustedes las revisen cuando deseen. De esas actividades, de esos exámenes, de todas esas tareas va a salir una nota y al final de las 10 semanas esa nota va a ser la definitiva de la asignatura de práctica empresarial. Este tipo de práctica aplica por si alguno de ustedes no puede ir a una empresa de manera presencial o no encontró una empresa donde hacer las prácticas, puede sacar adelante la asignatura por medio de este taller virtual. Ya es el estudiante quien escoge si desea hacer la práctica presencial o la práctica de manera virtual. La próxima fecha de inicio del taller virtual es el 11 de octubre. Para el estudiante que quiera sacar adelante la asignatura por medio de este taller, arrancaría este taller el próximo 11 de octubre. Tengo la información, algunos de ustedes arrancan práctica ahorita en agosto, tengo otros en septiembre y otros en noviembre. ¿Listo? Por lo tanto, tengan en cuenta esta fecha del 11 de octubre. Si algún estudiante quiere hacer práctica de manera virtual por medio de este taller, pues debemos esperar a que inicie hasta el próximo 11 de octubre. ¿Listo? Hay un enlace en esta diapositiva, hay un link donde ustedes pueden entrar a inscribir el taller virtual. El que quiera tomar este taller virtual, pues tiene que ingresar a ese link, ahí les piden unos datos de ustedes y seleccionan el taller de Crea tu propia empresa. Nosotros pasamos a inscribir en el campus virtual, revisando primero que tengan inscrita y matriculada la asignatura de práctica. Una vez ya validemos esa información, pasamos a inscribirlos en el campus y que arranquen el taller a partir del próximo 11 de octubre. Documentos para prácticas. Muy importante esta diapositiva, presten mucha atención. Si el estudiante quiere aplicar al tipo de práctica ofertas de CBC, recuerden que este tipo de práctica aplica únicamente para los que están en la ciudad de Bogotá. ¿Por qué únicamente para los que están en Bogotá? Porque las empresas con las que tenemos alianza ofrecen sitios de práctica en Bogotá. No tenemos fuera del país, fuera de la ciudad, perdón. ¿Qué documentos necesitan los chicos que van a ofertar a empresas de CBC? 1. Certificado de la EPS donde aparezcan activos y vigentes. Sirve el FOSIGA. Si ustedes entran a Google y buscan en FOSIGA, colocan su número de cédula y ahí les va a salir el estado de la EPS en el que se encuentran. Si están activos o activos por emergencia en FOSIGA, pueden también presentar, si es el caso, ese pantallazo o ese soporte del FOSIGA. 2. Copia o foto del recibo de pago cancelado. Listo, una vez ustedes generen el recibo, pagan, le sacan una foto y ese debe ser uno de los documentos que deben enviar. Formato carta de compromiso y formato de selección de modalidad. Estos formatos yo los tengo. Deben solicitármelos al correo practicacbc@pi.edu.co. ¿Listo? Doy un ejemplo de correo. Entonces, en el asunto colocan solicitud de documentos para prácticas. Buenas tardes, mi nombre es Pepito Pérez, mi número de cédula es tal y estoy cursando el programa virtual de tecnología en mercadeo, dando un ejemplo. Solicito, por favor, se me envíe el formato de carta de compromiso y formato de selección de modalidad. Yo reviso si ya aparecen inscritos o matriculados en el sistema y si aparecen, les envío por ese mismo correo estos dos formatos para que los lean y los diligencien. Cuando ya tengan todos estos documentos completos, me los vuelven a enviar al correo electrónico de prácticas CBC. Para el estudiante que vaya a presentar empresa, recuerde que puede ser cualquier ciudad del país. 1. Certificado de la EPS,
donde aparezcan activos y vigentes. Se puede el del FOSIGA, les repito. 2, copia o foto del recibo de pago cancelado. Formato de carta de compromiso y formato de selección, me lo piden al correo electrónico. Formato presenta empresa, igualmente me lo tienen que solicitar por correo electrónico. Cámara de comercio de la empresa y el RUT de la empresa. Recuerden que las empresas deben tener personería jurídica. No se aceptan empresas con personería natural. Listo, una vez me pidan estos documentos y una vez los lean, los diligencien, los tengan todos completos, me los hacen llegar a mi correo electrónico, yo reviso si están matriculados y pasamos a hacer el proceso de validación de empresa. Para el proceso de validación de empresa, la docente supervisora de prácticas llama a una persona que ustedes van a tener que diligenciar en el formato presenta empresa. Llamamos, verificamos cuál va a ser la fecha de inicio, cuánto tiempo de inicio, cuáles van a ser las funciones que van a desempeñar en la empresa, y si queda validada, procedemos al envío de la carta de presentación, que es con la que se autoriza al inicio de la práctica. Tercer tipo de práctica, homologación. ¿Qué documentos necesitan? 1, certificado laboral de la empresa, donde diga, obviamente, su nombre, su número de cédula, el cargo que están desempeñando, cuánto tiempo llevan en el cargo y el tipo de contrato que tienen en ese momento en la empresa. ¿Listo? Copia o foto del recibo de pago cancelado, igualmente, y el formato presenta empresa, que ese me lo deben solicitar al de práctica CBC. Ejemplo de correo: buenas tardes, mi nombre es Pepita Pérez, con tal cédula, soy de tal programa, por favor voy a aplicar a tipo de práctica homologación, necesito que por favor me envíe el formato presenta empresa. Yo verifico si ya está inscrito y matriculado, y si cumple con eso, le envío el formato para que arranquemos el proceso de homologación. Les recuerdo, se reciben documentos completos, no se reciben por partes, que primero envío la EPS y luego envío la copia del recibo, no. En un solo correo me deben adjuntar todos los documentos legibles. Les recuerdo el correo al cual deben enviármelos, a practicascbc@pi.edu.co. Paso a paso para el inicio de las prácticas. Primero, inscripción y pago de la matrícula práctica empresarial. Es el primer paso que deben hacer. Este proceso lo hacen con registro y control o con sus mentores, quienes les pueden ayudar también a generar y hacer la inscripción de la práctica empresarial. Una vez hacen esta inscripción y pago, solicitan a mi correo electrónico los documentos, como verificamos en la anterior diapositiva. ¿Listo? Les decía, muy importante que en el correo me coloquen sus datos, su número de cédula, su programa, su nombre completo, para yo tener información de qué documentos y también revisar si ya están inscritos o matriculados. Tercero, una vez yo les envíe los documentos, pues reunirlos todos, diligenciarlos, leerlos, firmarlos y enviarlos completos al correo de prácticas. ¿Listo? Cuando ustedes me envíen el correo con los documentos, nosotros entramos a validar. Si la respuesta de si quedan o no validados, se las voy a enviar por ese mismo correo electrónico. Les voy a decir: estudiante Pepito Pérez, los documentos quedaron validados, procedemos a realizar o a iniciar el proceso de ubicación en sitio de práctica. O estudiante, estos documentos no quedaron validados, se verifica en el FOSIGA y no se encuentra activo en la EPS, o de pronto hay un documento que no tiene firmas, o está mal diligenciado. Todo eso se los voy a comentar por el correo electrónico. ¿Listo? Si no quedan validados los documentos, yo les voy a decir, como les decía, por qué no quedaron validados, y ustedes deben volverlos a completar o diligenciar y me los reenvían al correo electrónico. Una vez que queden validados, la docente de prácticas los va a llamar a ustedes o los va a contactar por correo para comentarles o ayudarles, dependiendo del tipo de práctica que hayan seleccionado, a continuar con el proceso de práctica. Datos acá importantes: recuerden, toda información relacionada con los costos de la práctica. Recuerden que es una asignatura que tiene unos créditos, debe pagarse la totalidad de esos créditos. Cómo generar el recibo, cómo hacer la inscripción, me pueden diferir a cuotas, todo lo que tenga que ver con temas económicos debe ser directamente con registro y control, o se pueden también apoyar en sus mentores. Si ya es información de la práctica, de los tipos de práctica, de la modalidad, que tengo una duda con mi empresa, me pueden escribir al correo de práctica cbc@pi.edu.co
Recuerden, verifiquen muy bien los requisitos que les comenté hace unos minutos. No se aceptan personas con personería natural. Para homologación deben tener contrato a término fijo o indefinido. Todo lo que les comenté hace unos minutos lo van a poder revisar mañana una vez les envíe esta grabación y las diapositivas. Perfecto, estudiantes, esa era la información que quería brindarles con respecto a las prácticas. Si se dan cuenta, es un proceso fácil, hay que ser muy ordenado. Apropiense ustedes del proceso, eso quiere decir de que ustedes, por favor, sean quienes envían correos. De pronto, no sé si alguno de ustedes, que es que mi abuelita me ha pasado con estudiantes, mi abuelita me va a ayudar a diligenciar, por favor, sean ustedes los que se apropien del proceso para que asimismo sea más ágil y podemos dar respuesta lo más rápido posible. Vamos entonces ahora a sacar un espacio donde ustedes, levantando la mano de manera ordenada aquí en la aplicación, yo voy a nombrar a la persona que tenga dudas, y esa persona activa el micrófono y le damos la palabra para resolver esas inquietudes que tengan con respecto a las prácticas empresariales. Entonces, si algún estudiante tiene alguna pregunta o alguna duda, puede levantar la mano o puede encender el micrófono y empezamos a resolver esas inquietudes. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, también, por favor, me escriben en el chat, que todo quedó muy claro. De pronto, Cecitar, tal vez, mira ahí Juan Felipe Gutiérrez, no sé si Patricia tenga alguna pregunta también. Claro que sí, listo. Voy a darle la palabra a Juan Felipe, por favor, prenda el micrófono. Buenas tardes, ¿Cómo estás, soy Juan Felipe? Felipe Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy Bien, buenas gracias. tardes para todos. Cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Yo tengo una duda. Bien. Yo estoy activo con una empresa, yo trabajo para la empresa Claro. Bien. Yo en el momento me desempeño, soy tecnólogo también en telecomunicaciones. Ok. Y tomé la asignatura de programación y desarrollador de software porque veo que va muy acorde con el tema de las telecomunicaciones, que me toca mucho actualizar la software, De acuerdo. actualizar los backups de los sitios, ¿cierto? Sí. Bueno, yo ya hablé con el personal de recursos humanos y ellos me dijeron que me daban, que si requería era una carta pero con funciones, o era una carta laboral especificando pues las funciones que hago, o es una carta laboral que llevo activo con la empresa Listo, X perfecto. años. Bien, entonces como le comentaba en la diapositiva, la idea es que sea un certificado laboral. Entonces, empresa Claro, yo certifico que el estudiante Juan Felipe, con tal cédula, lleva trabajando en la empresa desde tal fecha, tiene este tipo de contrato y está ejerciendo este cargo. Si la empresa quiere adicionar a esa carta las funciones, perfecto, no hay ningún problema. Sería mejor. Si no las adjunta las funciones, no hay problema. Simplemente necesitamos verificar el tipo de contrato, la antigüedad, y ya después en la evaluación de desempeño revisamos cuáles son las funciones que está desempeñando. Perfecto. Esa es una de las preguntas. Listo. La otra es que me di cuenta pues de que se requiere para hacer como una especie como una especialización para poder graduarme. O es un diplomado, si no estoy mal, ¿cierto? Es un ¿Verdad? diplomado, de acuerdo. Ahí me confirmas, Perfecto. Patricia, si de pronto hay algún tema que de pronto haya que complementar, nos ayudaría. De acuerdo, Juan Felipe, hay un diplomado que no tiene nada que ver con la asignatura de práctica, son temas diferentes. Ah, bueno, perfecto. Pero obviamente es un prerequisito, pienso yo, qué Para pena, graduarse. Patricia, De acuerdo, para el tema de grado, ¿cierto? de acuerdo. César, buenas tardes María Juliana, ¿cómo están estudiantes? Sí, acá es importante la aclaración para todos, para Juan Felipe. Ustedes para graduarse deben cumplir con ciertos requisitos que creo que los socializamos con la mayoría en la circular. Uno de ellos es haber culminado su proceso académico
total, los 8 ciclos incluyendo la práctica, otro es la presentación de las pruebas TIT y otro es la opción de grado. En la opción de grado pues les podemos ofrecer 2 opciones, realizar investigación o hacer el diplomado. La parte de los diplomados la maneja educación continuada, las personas que estén interesadas en tener información de qué diplomados, los costos, la duración, me escriben y yo les envío los contactos. Y las personas que van a hacer el proceso de investigación, pues debemos hacer la inscripción junto con la práctica, porque ese proceso lo vamos desarrollando en ese mismo ciclo octavo. Nosotros como institución asignamos un docente que va a acompañarlos con ese proceso de investigación. Entonces es muy importante que quede claro que es diferente la práctica a la opción de grado y a las pruebas TIT. Son los 3 requisitos que debemos cumplir para podernos graduar. No sé si tengan alguna otra pregunta. Quedo atenta. Gracias, César. Gracias, María Juliana. Gracias, aclaración. Chévere. Gracias, Patricia. Gracias a ti, Felipe, Patricia. ¿alguna otra pregunta, Juan Felipe? ¿Todo claro? No, muy claro, sí, señor. Muchas Listo. gracias. Muchas gracias a usted por su asistencia. ¿Algún otro estudiante tiene alguna pregunta? Olga Lucía, prende el micrófono. Sí, buenas tardes, César. Buenas tardes a todos. Bueno, como lo acaban de comentar, sí, digamos, tengo la siguiente inquietud y es, bueno, después de estando en el octavo ciclo, es que se desarrollan prácticas junto con proyecto de grado. Es lo que entendí, no sé si es así en el octavo ciclo. Sí, señora, si ustedes van a tomar como opción de grado de investigación, la desarrollamos en octavo ciclo junto con la práctica. Si van a tomar como opción de grado el diplomado, lo pueden hacer desde quinto ciclo. Ok, ¿cómo hago en este caso entonces para saber como tal cuántos son entonces los ciclos que me hacen falta para programarme en cuanto al tiempo, ya que algunos, César creo que mencionó octubre 11 también mencionó septiembre o noviembre para comenzar estas prácticas? Me gustaría, digamos, tener como en mi caso esa claridad de saber en qué momento es que voy a entrar a hacer las prácticas, ya que en este momento pues estoy laborando, pero no estoy laborando para, pues en relación a este tecnólogo que estoy haciendo, o sea que sí me tocaría hacer las prácticas, entonces sí para tener un cronograma con respecto a estas fechas. ¿Y sabes, Olga, en qué ciclo vas? No estoy muy segura si es sexto, o sea, bueno, ahí en plataforma he revisado, si no estoy mal estaría en sexto, no sé si estoy equivocada, ahí es donde tengo esa inquietud. Listo, si quieres me escribes por WhatsApp y yo valido tu proceso interno. Sí, es que es para tener claridad si estoy en el tiempo o no, y de todos modos, repito, para programarme si es en octubre o si es en septiembre o si es en noviembre, sí, es para tener esa claridad de esas fechas. Bueno, la otra situación que yo tengo es la siguiente. Hace más de 10 años yo realicé prácticas en el SENA, hice un técnico, realicé prácticas, no sé si por haber hecho esas prácticas en otra área, obviamente, no sé si eso me afecte para elegir las prácticas CBC. Ok, Olga, ¿esas prácticas que hiciste fueron de 6 meses? Sí, señor. De acuerdo. No, Entonces, de 6 meses, no, perdón, de 3 meses. En aquel tiempo eran de 3 meses. Listo, entonces, ¿no firmaste ningún contrato de aprendizaje en ese momento? Sí, contrato de aprendizaje, sí se firmó. Ok, entonces en este caso no se podrían realizar prácticas otra vez bajo contrato de aprendizaje y tus prácticas tendrían que ser o de 10 semanas o por medio del taller virtual. Tú ya ahí seleccionas la que más se ajuste. No importa pues de tanto tiempo que ha pasado, no fueron los 6 meses, sino creo que sí fueron 3 meses porque Sí, no, técnico. ahí es que, como te decía, todos nos Sí. tenemos una sola oportunidad de firmar un contrato de aprendizaje. Ok. Así se hace 10 años o 5, una sola oportunidad. Una sola oportunidad. Entonces, tú tendrías que hacer de 10 semanas o por medio del taller virtual, tú ya escoges ahí. Ok, taller virtual o 10 semanas. ok, o 10 semanas. Listo. Muchas gracias por tu asistencia, Olga. Vale, muchas gracias a ustedes. ¿Algún otro estudiante? Paola Sí, Alvarado. Juan Felipe, yo tengo, ay, disculpa, no levanté la mano.
Paola Alvarado, un momento, Juan Felipe, le damos la palabra a Paola y ya vamos con Juan Felipe. Paola, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Co- Bueno, yo tengo varias dudas también con respecto a la práctica. Una es, bueno, yo trabajé en Falabella y también estudié un técnico mientras trabajaba allá, pero nunca firmé un contrato de aprendizaje porque era una oferta cerrada. ¿Eso afecta de algún modo para escoger la práctica CBC? No, recuerda que si no firmaste nunca un contrato de aprendizaje, puedes firmarlo ahorita haciendo las prácticas para este programa. Ok, y actualmente laboro pues en el área del retail, pero mi contrato es menor a las 36 horas, es de 25 horas. Eso también afecta para presentar la empresa, ¿cierto? ¿Qué tipo de contrato tienes? Es un contrato a término fijo, pero la empresa lo maneja solo a 25 horas. ¿Y tú estás desempeñando funciones acordes al programa? Pues es una empresa de retail, sí, yo estudio Bien, mercadeo, sí tiene perfecto. relación, pero Listo. no sé si por el horario afecte. No, en este caso tú puedes homologar la práctica, cumples con los requisitos para aplicar a tipo de práctica homologación, entonces tú podrías eso homologar de una vez. Ah, ok, muchas gracias. Con gusto, gracias Esa a era ti. mi duda, gracias. Juan Felipe, ahora sí, cuéntenos. Bueno, otra preguntita. Si yo en mi caso estoy homologando por medio de la empresa, los grados seguirían para... Yo he visto como una fecha tentativa que son como para marzo, un listadito que se han mandado por vía correo, o sería para finalizar este año. No sé, ya pues que no tendría que hacer como el tema de las prácticas, que son 6 ¿Cuándo va a ser la meses. práctica? Pero es que el tema de la práctica yo homologaría por el tema de mi empresa. Pero digamos, ¿cuándo Entonces, inscribiría y matricularía? ¿En qué mes? no, yo estoy a la espera que me den como una solución por unas materias eh, que estoy pendiente porque me la están, o sea, yo tomé un plazo adicional para las últimas materias que eran los casos de estudio y estoy esperando que por parte de la decana me dé como el aval de estas calificaciones porque no figuran que Listo. fueron No, ahí aprobadas. Él sí, son- escribiría este ciclo, Cecita, Eso, porque él listo, tiene ¿no? hasta Entonces, séptimo no, ya todas las materias. entonces sí alcanzaría, claro. Si ahorita en agosto hacemos esa homologación en este mismo agosto y ya para la próxima fecha de grados, en caso de ya tener todo hecho y todos los requisitos cumplidos, podría aplicar a los próximos grados de diciembre. Ah, qué bien, perfecto, ¿Listo? César. Listo, gracias. Luis Fabián, prenda el micrófono, por favor. Listo, gracias. Bueno, la consulta que yo tengo es que yo actualmente trabajo en tecnología, yo estoy estudiando esa carrera de desarrollo de software y actualmente trabajo con una compañía en tecnología Bien, liderando el equipo de desarrollo. Más o menos bien. cuento con esos, con 14 años de experiencia en esta actividad. En mi caso, para lo de las prácticas empresariales, esta actividad que yo realizo hoy en día me aplicaría para este punto. ¿Qué tipo de contrato tiene en la empresa? Término indefinido. ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? 2 años con esta empresa. Exacto, entonces en este caso aplica el tipo de práctica homologación, usted también podría homologar la asignatura de práctica. Ok, y para esto se requiere pasar qué tipo de documento o qué hay que hacer. Al correo institucional, mañana les voy a compartir a los correos institucionales la grabación y las diapositivas. Ah, Ahí ok, tienen todo el listado de documentos para que una vez matriculen y hagan el pago de la asignatura, reúnan los documentos. ¿Listo? Mañana en el correo institucional le va a enviar esa información. listo. Y discúlpame otra pregunta, no sé si tú me puedas resolver esta duda que tengo sobre las pruebas ECAES. ¿Hay fechas establecidas para uno inscribirse o en este caso cómo se puede hacer para inscribirse en esas pruebas? Patricia, ¿de pronto tienes ahí esa información? No, señor Judicita, ¿tienes la información de inscripción? No, no te preocupes, o sea, solo quería saber si la tenían a la mano y si no, yo me comunico luego para entrar en detalle. Les comento
supongo que es para la convocatoria de febrero, listo. Es decir, esta convocatoria va a iniciar en febrero del próximo año para que los estudiantes puedan aplicar al examen que se realizaría en el mes de mayo aproximadamente. Entonces tendrían que estar pendientes en febrero cuando iniciemos convocatoria. O Perfecto, sea, que gracias, eso Julie. quiere decir que no, si una persona no ha hecho las pruebas ECAES, no tiene opción de graduación para diciembre. Correcto, porque es requisito que tú cuentes con el, no puede ser los resultados, no lío, sería con el certificado de asistencia, pero pues sí se debe contar con este documento. Ok, entiendo. Vale, gracias, esas eran mis inquietudes. Gracias a usted por su asistencia, Luis Fabián. Perfecto, ¿algún otro estudiante tiene alguna otra pregunta? Listo, creo que entonces no hay más. Olga Lucía, por favor, prendes el micrófono. Sí, señor. Ok, la pregunta que me surgió ahorita en este momento es, bueno, como tal, no puedo acceder a la CBC, como me comentas, de los 6 meses, sí, los 10 meses con la CBC, o puedo también la de presentar, presenta empresa. Olga, recuerda, si quieres ofertar a empresas de CBC, hay dos tipos, o de 6 meses o de 10 semanas. Entonces, en tu caso, sí puedes ofertar a empresas de CBC, pero bajo la modalidad de 10 semanas, no de 6 meses. O puedes buscar una empresa que te permita hacer prácticas durante 10 semanas también. No puedes hacer en ningún caso prácticas de 6 meses. Ok. ¿Listo? Perfecto, estudiantes. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna duda? Les repito, mañana a sus correos institucionales voy a enviar las diapositivas y la grabación de esta reunión para que la tengan ahí presente y puedan una vez ya arrancar, cuando inscriban y matriculen la práctica, ya sepan cómo es el paso a paso. Bueno, creo que no hay más preguntas. Agradecer, Julie, Patricia, Judy, estudiantes, María Juliana, muchas gracias a todos por la asistencia a esta inducción. Estamos aquí pendientes desde el área de prácticas a poderles ayudar a que saquen adelante la asignatura y que estén más cerca a ese proceso de grado que estoy seguro todos quieren realizar lo más pronto posible. Muchas gracias a todos por la asistencia, que terminen de tener un buen día, una buena tarde y nos veremos pronto desde aquí, desde el área de prácticas. Gracias a todos. Gracias, César. Gracias a todos. Un abrazo grande. Gracias, buena tarde. Muchas gracias. Gracias, feliz tarde.